Yo sé que sos gato, yo sé que sos gato, yo sé que sos gato con tu matienzo y tus botitas. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller. Video que espero se suba. Si bien estuve un par de días sin hacer charlita, cosa que para muchos quizás sea una alegría, pero bueno, hay algunos amigos que siempre están esperando este rato que nos tomamos para, bueno, hacer un ida y vuelta entre ustedes y yo, ver alguna herramienta, contar alguna anécdota, en fin, hablar de bueyes perdidos. Si bien no es la charlita que solemos tener generalmente un rato antes, un rato después de la cena, pero bueno, es un videíto de martes antes del mediodía, dado que bueno, tuve una inspección, la cual salió exitosa. Estamos hablando del tema gas. La gran mayoría de la gente que ve mis videos sabe que soy gasista matriculado. Digo esto porque se podría entender que es una inspección en una instalación eléctrica. No tengo matrícula de electricista, aunque soy técnico electromecánico, la podría ir y sacar sin ningún problema. Hago estas aclaraciones para que, bueno, la gente que por ahí viene llegando forme parte del contexto de la charlita. Bueno, aprovecho a saludar a todos y cada uno de ustedes, a los amigos de la primera hora del canal, entre ellos el querido Dalton, el querido Tito, el querido Cobursa, Zapito, 09 Michael, el querido Rubén, el querido Manuel, el querido Ricardo Abelluto, Gustavo Pasaro, Fernando Azame, Facundo Faraone, los queridos amigos Pablos, entre ellos Pablo Lima, Pablo Mónaco, Pablo de Villa Carlos Paz, Pablo Ibarra, y se siguen sumando Pablos, lo mismo que Fernando. Tenemos el amigo Sergio, bueno, los amigos Diego, Diego 10, Diego Segovia, el querido amigo Eugenio. A veces me siento ingrato, y créanme que me siento ingrato porque leo los comentarios en forma constante de determinados amigos y digo, no lo mencioné. Y me pasa que digo, el próximo se lo dedico o bueno, por ahí tengo algunas palabras más puntuales sobre determinada persona y cuando llega el momento de estar frente a ustedes, por ahí uno se olvida. Un abrazo a la distancia al querido amigo Lorensis. La verdad que es un placer tenerte en el canal, amigo. Bueno, el canal todos saben que cuenta con la participación especial en los comentarios de dos grandes personas y de las cuales tengo la suerte de ser amigo o de considerarme amigo. Uno es el querido Gregorio Casa, que cualquier comentario que él haga acá en el canal está más que avalado por mí. Así que no pierdan tiempo diciendo a vos no te pregunté o a vos quién te juna o bueno, cuál es su gracia. Y el otro es el querido amigo Miguel, que bueno, siempre está completando quizás alguna nota técnica, completando quizás por ahí algún número de norma que yo ya olvidé y él lo tiene más que claro. Y después es una persona completamente objetiva y además cuenta con una memoria prodigiosa. Yo, que fui uno de ellos, en algún momento fui un Miguel, tenía la memoria tan grande que prácticamente algunas materias de lo que fue mi paso por el colegio técnico, por la escuela técnica, las he dado prácticamente de memoria. Tenía la capacidad de, de repetir
prácticamente sin error una clase completa dada una semana atrás. Pero bueno, cosas que los amigos del canal ya conocen, pero por ahí son los minutitos que me tomo en cada video, en cada charlita. Debe ser medio pesado para los amigos que por ahí miran, que deben ser poquitos, pero bueno, miran consecutivamente todos los videos y bueno, se ven en la obligación de saltar la presentación. Pero bueno, como hace unos días que por ahí no subí, no subí charlitas, en 2 o 3 días fueron temas puntuales por los cuales no me reunía con el horario como para hacerlo. Cuestiones personales, agradables, por ejemplo el cumpleaños de mi hija Luciana, bueno. Pero después de eso, el canal atravesó un stand-by, y esto es verdad, pueden ir a ver el video en TikTok, Siciliano en su taller, en TikTok. Hice un video a modo shorts, como se le llama acá. Lo hice en TikTok, porque TikTok me da la posibilidad de editar, poner audios. Bueno, nada. Cuando ese video quedó listo y lo subí acá, automáticamente se me bloqueó el video, me llegó un mail diciendo que mi video estaba infringiendo todo tipo de normas y nada, bueno, 72 horas. Tengo una charlita en revisión que fue la última que grabé. Hoy me llegó el mail diciendo, mandándome un cuestionario donde yo tenía que completar cómo consideraba ante determinada situación que tenía que obrar YouTube. Una especie de vamos a ver si este tipo se sabe manejar en la comunidad. Bueno, nada, vieron que lo mío es muy a la chapa. El video está en TikTok, no voy a obviamente intentar volver a subirlo acá, pero nada, era simplemente por ahí algún chapa chapa con alguna persona que ni existe y se cree demasiado famoso y bueno, nada. El video, si lo quieren ver, está en TikTok. Voy a tratar de replicarlo en Facebook y a la vez replicarlo en Instagram. Y bueno, por 72 horas me quedé nada, en stand-by, pudiendo comentar, pudiendo subir algún que otro short, pero lo que era videos de una duración, llamémosle relativa o media, no me lo permitía hacer. No me lo permitía hacer, sinceramente. Después, bueno, después de completar ese cuestionario o esa especie de test, a ver si estaba uno preparado para las normas de la comunidad y qué sé yo, me pusieron esta limitación de 72 horas y si esto lo están viendo es porque ya se han vencido las 72 horas y estamos nuevamente ATR. Bueno, lo último coherente o lo último que por ahí les podía interesar, han pasado varias cosas a nivel laboral, a nivel profesional, llamémosle, que estaban interesantes para hacer contenido. De hecho, lo podía haber hecho y subirlo cuando bueno, la sanción se termine. Pero no, decidí no hacerlo porque es más de lo mismo y uno termina a veces discutiendo con gente que uno aprecia. Por ejemplo, hubiese sido quizás interesante hubiese sido interesante para el canal porque acá en el canal van a encontrar cambios de termotanque por doquier,
cambios de tanque por doquier, instalación de ventiladores de techo por doquier, pero si bien yo ya venía instalando de este tipo de ventiladores de techo, no había hecho el contenido, se trata de unos ventiladores de techo de nueva generación que quizás muchos ya conocen, obviamente, que funcionan con control remoto. Uno los mira desde abajo y es netamente un plato LED de este diámetro, un diámetro de 40 centímetros o 400 milímetros. Lo medí para poder dar estos datos, pudiendo desde el control remoto cambiar el tipo de luz, de luz clara, luz fría, distintas intensidades de luz y también obviamente prender y apagar desde el control remoto el ventilador y seleccionar la velocidad. No sé si tiene otro nombre técnico, pero yo desde que instalé el primero le llamo ventiladores centrífugos o ventiladores inerciales, porque las aspas del ventilador aparecen una vez que empieza a girar. Queda cerrado, imagínense que queda cerrado, ustedes lo ven desde abajo y simplemente ven un plato LED. Cuando lo prenden, obviamente la fuerza centrífuga hace que las aspas se expandan y obviamente otorguen el viento deseado. Pero bueno, hubiese sido un lindo contenido por el tipo de instalación que es, dado que estamos acostumbrados a tener que pasar un tercer cable para hacer un retorno, colocar el variador barra dimmer, que vendría a ser lo mismo, nada más que uno es electrónico y el otro mecánico, en la pared, entre paréntesis, en todas mis instalaciones, siempre dejo la tecla el punto, para hablar un poquito más en forma técnica, siempre dejo el punto, pudiendo conectar dentro del mismo variador para la luz. Pero ¿qué pasa? En una época las teclitas que vienen montadas en dicho variador no se conseguían. Y antes, cuando yo empecé, esto data de mucho tiempo atrás, que después con el paso del tiempo obviamente uno lo podía haber ido modificando y de hecho lo he realizado hablando con el cliente, ¿no? Por ejemplo, en un ventilador de techo no era raro colocar un plafón con tres lámparas incandescentes de 100 watts. O sea que ya tendríamos 300 watts y una temperatura prácticamente idéntica a la del sol. La teclita que traía dicho variador por ahí no resistía el consumo de esos 300 watts, dado que los plafones de antigua generación, ¿qué pasaba? Se producían dos factores no deseados. Uno, la temperatura. Dos, que el espesor del vidrio con el que estaba confeccionado dicho artefacto era bastante grueso y además en una especie de tono, no es la palabra, pero era medio fumé y claro, presentaba cierta minimización de el poder lumínico de la lámpara. Las lámparas incandescentes tenían eso. El factor no deseado obviamente era la temperatura. Después lo que pasaba es que si el ventilador no quedaba balanceado perfectamente y las lámparas por ahí no eran de una calidad fiel, la pequeña oscilación que había
hacía que se corte el filamento. De ahí también se ponían lámparas de filamento reforzado y demás. Pero bueno, eso es los comienzos de por qué yo en los variadores de velocidad de ventilador, teniendo la posibilidad de poner el punto para prender y apagar la luminaria, no lo hacía de esa manera. Había dos razones. Una, la del consumo, que con el paso del tiempo eso se fue menguando. Y otra, que muchos clientes me pedían que el comando del ventilador quede cerca de la mesita de luz. Es lógico. ¿Por qué? Porque si a mí a las 3 de la mañana me da frío, no me tengo que andar levantando y apagarlo desde la caja que está al lado de la puerta de entrada. Nada. Y llegando quizás por hacer esa maniobra a desvelarme. Igual se podría solucionar tomando leche tibia, como hace Gabo todas las noches, que se toma una lechita tibia. Pero bueno, eso es otro tema. Pero bueno, algunos clientes me pedían que instale el variador de velocidades sobre la mesita de luz, o sea que en la caja central la bajada que iba hacia esos tomas, cuando las situaciones eran ideales, se pasaba por ahí, obviamente, el retorno, y la luz se dejaba funcionando desde la tecla, el punto, el interruptor, o como le quieran decir, que ya estaba destinado. Otra cosa que hacía, para no dejar el punto muerto ahí, que en muchos casos los dejé, pero imagínense que yo mi primer ventilador de techo lo instalé cuando tenía 13 años. Les comento que después de haberlo instalado, estuve un par de días bastante paranoico con el tema de que se caiga y demás, pero quiero que sepan que lo había asegurado, recontraasegurado, pero vieron cómo es. Cuando uno carece de experiencia, la cabeza le trabaja. Yo era un chico. Trabajos que hago desde muy chicos, uno de ellos es instalar ventiladores de techo y cambiar cintas de persiana, cintas para persiana o como le quieran decir. De paso aprovecho y te digo, mantecol, que evidentemente no entendés nada, el cambio de cinta que hiciste en tu video hace un par de años atrás, donde curiosamente estabas dentro de un departamento con que obviamente no había ingreso de luz porque se te había cortado la cinta, o sea que la persiana estaba caída, estabas con unas gafas muy negras, quizás tapando algo que tenían tus ojos, o por ahí sos sensible a la luz, tiene un nombre eso. Pero en un video que hiciste actualmente, yo no te pude comentar, como es de costumbre, pero la pieza que vos decís que se te rompió y no sabes el nombre, se llama enrollador. Cuando la vas a comprar, tenés que saber qué capacidad de cinta en metros necesitas albergar dentro del enrollador. Cara de pingo. Bueno, nada, simplemente eso. Pero bueno, para no dejar el punto muerto, volviendo al tema, me suelo ir por las ramas, ustedes ya me conocen. Lo que yo hacía era puentear la velocidad máxima con el vivo, entonces al apretar la teclita quedaba prendido el ventilador al máximo. O en la velocidad que el cliente deseaba, yo alimentaba el punto con el vivo y lo mandaba a la salida 1, a la salida 2 o a la salida 3, generalmente para que la gente no... Porque depende cómo se ponían los cables, la gente quería que el primer punto sea el mínimo y buscar el máximo abajo o que ya directamente arranque del máximo. Para no andar tratatata, tratatata, tratatata. Bueno, todos detalles que hicieron que uno haya instalado demasiados ventiladores de techo. Tenía un sistema de seguro, ya había desarrollado
mis teorías, de hecho con los años fui teniendo herramientas dedicadas para esa tarea, que no son demasiadas. Pero bueno, estos ventiladores que yo llamo inerciales o centrífugos deben tener otro nombre. Yo le llamo así desde el principio que veo en su funcionamiento. Seguramente el amigo Ubaldo, que bueno, en cierta forma admira mis conocimientos, pero en lo que es electricidad estamos completamente en veredas opuestas, pero en el buen sentido, Ubaldo, no. Yo soy un tipo, soy técnico electromecánico, conozco del oficio, sé del oficio, pero uno hace hasta donde le ponen el billete, maestro. No trabajo con peines para puentear las térmicas, los puentes, los famosos puentes de conexión. Yo no trabajo con eso. Trabajo si el cliente me lo pide o si la instalación tiene que estar realizada en forma reglamentaria para una inspección, porque obviamente la firma la va a poner otro y nada. Pero hay maneras de hacer guirnaldas de unión o de puente, o como le quieran decir, en cable, en forma reglamentaria y estuvo aprobado siempre. La idea es no cortar el cable. Si yo pelo cada tramo de 6 centímetros, pelo 1 centímetro, lo anudo, lo estaño y lo pongo dentro del borne de la llave térmica o del disyuntor o de la termomagnética o de lo que amerite, estaría bien. También podría ponerle un terminal. Pero bueno, yo lo que tengo la precaución, querido Ubaldo, es de que siempre los puentes sean en cable de 6 milímetros. Considero, tendría que hacer mis mediciones, pero considero que resisten más consumo que dicha barra de peines de conexión. Pero bueno, esas son ideas que tenemos con Ubaldo. Ubaldo, ustedes saben que es un personaje muy querido acá en el canal, pero bueno, está catalogado como el perfeccionista. De hecho, he leído algún comentario de Ubaldo que ha comprado alguna herramienta producto de que la mostré yo y no lo ha defraudado. Eso me da cierto orgullo, porque que un tipo tan perfeccionista logre sentirse cómodo. No quiere decir que se sienta espectacular. Con una herramienta que uno ha por ahí sugerido, bueno, es gratificante. Quiere decir que uno tan mal no está. Pero bueno, lo último que se pudo haber visto en herramientas acá en el canal, después cayó lo que se llamaría la restricción, tiene un nombre que bueno, ahora se me fue, pero la restricción preventiva de mi subida de videos. Vayan a TikTok, es el TikTok, el último que hice, el que está ahí. No me sigan, no es necesario, pero si quieren ver de qué video se trata, vayan ahí y mírenlo. Yo tenía pensado, si bien, ahora ya entrando el tema de herramientas, si bien no son herramientas que a mí me fanaticen, que a mí me encante utilizar, pero no quiere decir que no las haya usado. Más que nada viniendo de la década del 90, donde esto se conseguía a granel. Hemos utilizado, que la tengo que buscar porque la tengo, llaves T, que muchos la van a recordar, quizás de la marca Fimaco, donde venían los tubitos. Yo los tubitos los tenía
separados, lo mismo que las puntas, tenía todo eso. Lo que no sé dónde está y no la he visto, o sea, la he perdido de vista, pero está dentro de este taller. Una T de un cuarto, y uno ponía los tubitos y tenía todas las T desde 4 a 13. Y había un tubo que era un tubo de un cuarto, o sea, un cuarto cuadrado a un cuarto hexagonal, con una especie de resorte interno en una canaletita, donde se hacía solidaria la punta y bueno, uno trabajaba con una T destornillador, cosa que no me gustaba el sistema, pero bueno, era lo que había en el momento, se probaba, se utilizaba. Después, bueno, han ido viniendo algunas cosas un poquito superior, otras un poquito inferior, de la marca Fimaco también. No sé qué ha pasado con la marca Fimaco o la distribuidora Fimaco. Seguramente el amigo Gregorio, que tiene toda la información, pueda completar un poquito. Yo Fimaco lo compraba todo en Carrefour, compraba mucha herramienta en Carrefour. Antes, de hecho, hubo marcas importadas de renombre que cierto youtuber que muestra herramientas en forma comercial, que trabaja para una empresa cuyo color es rojo, ha mostrado ahí en su canal y se podían comprar en Carrefour. Yo he tenido la posibilidad, como tantos de ustedes. Pero bueno, después de la marca Fimaco, para no irme mucho por las ramas, he comprado un destornillador que venía con sus tubos, venía con sus puntas, y bueno, tenía una perillita selectora, un mango bastante interesante que permitía trabajar a 45 grados o a 90 grados, o bueno, en forma de destornillador, con una perillita que se podía seleccionar el sentido de giro o fijo, y no lo he zafado, primero por buena calidad de la herramienta y segundo por tener pericia en el uso de la misma. Todo esto para decirles que tenía ganas y me sedujo mucho el tema que había salido en principio a la luz. Bueno, lo vamos a reflotar producto de que se perdió un poquito la continuidad en estos días, donde determinado youtuber rompía una punta prácticamente en forma inconsciente, con impericia sobre la herramienta, rompía una punta de un destornillador de la marca Duratech, donde el amigo Gregorio se encargó de comprar la unidad y se encargó de hacer la prueba, el test de la herramienta como corresponde. Bueno, resulta que la herramienta es buena, lo que faltaba ahí era pericia en el manejo de la misma. Pero bueno, no voy a andar metiéndome tanto en eso porque es susceptible, llorón, nada. No estoy hablando de Gregorio, estoy hablando de quien rompió la punta. Entonces, se me sembró, después de ver que el amigo Gregorio consiguió un destornillador Jadever portapuntas, dije, bueno, como no son de mis favoritas, yo voy a tratar de reunir todas las que pueda y ahí hago un video de estos destornilladores multipunta, 6 en 1, 12 en 1, 7 en 1, crique para un lado, crique para el otro. Hay uno flexible que también estoy atrás. Yo quería ir al Jadever, pero por una cuestión de que lo probó el amigo Gregorio y la crítica ha sido positiva. Entonces, si la crítica
de Gregorio fue positiva, es porque la herramienta es buena. Bueno, me tuve que conformar con la frase de dicho vendedor de la casa de electricidad. Este es igual al que vos pedís, lo único que cambia es el color. Hay una raíz muy profunda, maestro, de por qué yo quería el Jadever y vos me estás vendiendo el Dishu. Pero bueno, no vamos a entrar en esos detalles. Ah, bueno, dale, genial. Listo. Es el famoso, yo quería la que diga Weiden, yo quería la que diga Mayday Weiden, yo quería la que diga Mayday Weiden. Son todas iguales, ya no se le usa poner. No, yo soy un afamado tester de herramientas, yo quiero una que diga Mayday Weiden, esta me la quedo, pero ¿de dónde? Bueno, yo no di tanta vuelta, dije, bueno, listo, dale, listo, perfecto. Y me compré el Dishu, que tiene las mismas características. Yo lo último que habrán visto es que subí el short de estas herramientas, porque bueno, compré también el trompito y también compré, que ya lo tenía comprado en alguna oportunidad y estaba mirando en la estantería donde tengo herramientas, que creo que no lo saqué ni siquiera del blister, pero yo ya lo tenía comprado. Pero bueno, como me propuse comprar nuevamente estas unidades, en todo esto no gasté ni 18 pesos. Quiero que sepan que no gasté ni 18 pesos. Perlita, que les dejo, me han llamado 10 minutos antes de comenzar a grabar esta charlita, que ya llegaron a la bulonera los Jadever de estas características. Obviamente los voy a ir a retirar. Pero bueno, lo vamos a abrir, vamos a hacer una... Dado que yo los mostré, pero sinceramente no los abrí, observen que están los ganchitos puestos, está todo, para poder hacerlo en lo que era una charlita dedicada, una charlita presentación, que bueno, va a terminar siendo una charlita de varias cosas, dado que si me da el tiempo y la batería, también vamos a hablar de la bicimoto, videos cortitos que comencé a subir sin hacer una compilación de los mismos, porque me aparecen en Google Fotos, o sea, y bueno, en Google Fotos la capacidad que yo tengo, si bien la expandí un poco, es limitada. Tengo miedo que en algún momento se borren y bueno, ya quede el contenido dando vueltas. Pero volviendo a lo que es la unidad, es el mango característico Dishu, de el que corresponde a la varilla de 6 milímetros o 6,5 milímetros en tipo punta plana o punta paleta, como se denominaría, porque la plana es la recta, la que no excede el diámetro de la varilla. Hay una punta recta y una punta paleta. Bueno, estas serían todas puntas rectas. Serían todas puntas rectas. Ninguna supera el ancho de la varilla. En este caso es muy difícil demostrar lo que estoy diciendo porque acá se ensancha para tener obviamente el portapuntas, que no es otra cosa que un útil de un cuarto. Nunca supe, no las conté, tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12. O sea que estamos dándole interferencia o intervención, sería la palabra. Estamos dando intervención al hexágono de un cuarto, en tal caso que tengan que apretar tuerquitas de un cuarto. Se tienen que dar varios factores para que este uso número 12 de la herramienta sea efectivo. Se tienen que dar varios factores. Primero, que tengan que apretar tuerquitas hexagonales de un cuarto.
Y segundo, que donde esté posicionada la tuerquita entre el destornillador, no se quede ni corto ni largo. Bueno, 2 millones de cosas. Pero bueno, es un uso más que se agradece. A mí me hubiese gustado que venga la varilla con el cuadrado de un cuarto y después este útil venga aparte, permitiéndonos, en caso de tener, utilizarlo como un destornillador portatubos. Pudiésemos agarrar de otro juego, de otro elenco, comprado en forma quizás independiente, un útil un cuarto, de hexágono un cuarto, a cuadrado un cuarto, y ahí trabajar con tubos. Podríamos. No sé si está calculado la resistencia del torque en, por ejemplo, un tubo de 13-14. Yo tengo tubos de un cuarto de 14 e incluso hay hasta de 15 si me pongo a buscar. Obviamente utilizarlo para eso sería como una cuota de herejía e ignorancia, pero pasa que el que se encuentra con posibilidades limitadas en cuanto a herramientas, uno utiliza todas las opciones que tiene a su disposición. Le pongo un adaptador y lo llevo hasta que pueda utilizar un tubo de media. Pero bueno, ustedes me entienden. Lo destacó el amigo Gregorio, no tengo demasiado para agregar, hasta tanto no haga una toma de contacto en uso. La descripción que hizo es exacta, viene con un imán, no hay una traba mecánica, viene con un imán, se pega, es fácil de retirar, no tiene gran poder de imantación, coincido en que a veces conviene eso, porque simplemente necesitamos que tenga la punta en forma segura y que por ahí esa imantación no se traslade tanto a lo que es el tornillo. ¿Por qué? Porque a veces cuando uno logra posicionar el tornillo, pero no así el destornillador en el mismo, bueno, ese poder de imantación quizás un poco superior a lo necesario hace que se nos venga el tornillo con todo. Muy bien explicado por el amigo. Después, bueno, la descripción son las puntitas planas y Phillips. En este caso tenemos una peseta que se agradece. No soy de utilizar mucho peseta. Dos pesetas tenemos, perdón, dos pesetas. Tenemos todo el elenco de punta Phillips. 0, 1, 2 y 3. Contando con dos puntas pH2. Da la sensación, no da la sensación, es una realidad. Todo prácticamente se desarma con pH2. De los juegos de destornilladores que tengo, el factor común en el desgaste es el pH2 en sus distintos largos, sus distintos tipos, sus distintas marcas. Los que van a ser más castigados son los pH2. El pH2 tiene la capacidad de adaptarse quizás a un mal uso, donde iría un pH1. Tiene la capacidad de adaptarse a un pH3 con un mal uso, donde iría un pH3. Y por sobre todas las cosas, trabaja en forma constante en lo que vino a ser su función. El mango es cómodo si es del mismo material y las mismas características que los destornilladores comunes de dicha marca. Vamos a tener la posibilidad de limpiarlos con nafta, solvente, benzina, querosén. No se va a degradar. He notado que los Diju, destornilladores comunes,
tienden a quizás ensuciarse y no ser tan difícil la limpieza. No ser tan difícil la limpieza. No soy de los que, si tengo, porque me sobró de algún trabajo, si tengo un lubricante en aerosol, pónganle el nombre que quieran. A mí me gusta el Mechanic, porque es económico y cumple las mismas condiciones que el de la WD-40. Pero bueno, nada. Este destornillador, así como lo ven, hoy comienza su toma de contacto. Hubiese estado interesante probarlo antes de los ventiladores inerciales. Estuve en otros domicilios instalando ventiladores de techo de los convencionales, los que hay que ponerle las aspas, poner el montante. Abro y cierro paréntesis. En esas instalaciones de los ventiladores que yo llamo, pues no va a faltar quien me corrija, inerciales o centrífugos, hubiese estado interesante hacer el video del montaje, dado que todo va donde corresponde o no va. En un momento de la instalación, una vez montado el soporte de dicho ventilador, uno cuelga el ventilador en ese soporte y ahí se monta entre el cielo raso y el ventilador dentro del soporte una cajita, que ahí va toda la electrónica y se produce la magia, donde vamos a tener cables que van hacia los LED mediante una ficha, no hay manera de errarle, y cables que van hacia el motor con una ficha, no hay manera de errarle. La hicieron a prueba de mantecol, si no la ponen como corresponde no va. Al que se la ponen como corresponde es a Gabo, pero bueno, eso no lo quiere reconocer. ¿Qué va a hacer? Bueno, obviamente dos cables donde iría la línea. Yo lo consulté con la dueña de ambos ventiladores y me dijo que no le molestaba que utilice el retorno que era a la antigua lámpara, para que tenga la posibilidad de apagarlo desde la pared. Si no, había que desencintar los empalmes de la distribución. Estamos hablando instalación del año 60. Empalmes donde están las distribuciones, o sea, vivo y neutro. Y de ahí todas las bajadas, bueno, había que alimentarlo desde ahí y quedaba conectado en forma fija, sin elemento de corte alguno. Tiene la característica que si el control se quedase sin pilas, y eso fue lo que me gustó y lo voy a empezar a implementar, si bien me di cuenta casi sin querer, que si no hay luz, perdón, si el control se queda sin pilas, se puede comandar la luz en forma directa desde la tecla, en el modo que haya quedado seleccionado en su momento. O sea, si seleccionaron cálida, va a prender en cálida, si seleccionaron fría, va a prender en fría, y bueno, así. Pero no se quedan sin iluminación dentro de la habitación. Hecha la presentación de dicho destornillador, de paso aprovecho a comentar que compré uno para mi sobrino. A él sí le gustan este tipo de herramientitas. Así que bueno, este es mío. El de él ya se lo haré llegar. Quería primero presentarlo y después que él lo utilice. Después, bueno, tenemos uno de los característicos. En este caso pude comprar, porque pude conseguir, me hubiese gustado el Inco para tener el contraste con el otro. Pero bueno, conseguí de la marca Total, el de 6 usos en uno, sin cricket. Yo le estoy tratando de sacar el nylon.
el empaque. Tiene cierto peso que nos da, no sé, a mí la herramienta que mantiene cierto peso es un concepto de la antigua escuela. La herramienta pesada sirve, bueno, hoy en día con la ergonomía y bla, bla, hay herramientas livianas que dan muy buenos resultados. Obviamente, este es un destornillador donde vamos a encontrar dos usos en una punta, teniendo una punta plana de 5 milímetros y teniendo un pH 1. O sea, punta doble, bolita de traba en el medio. Si no me equivoco, esta es de 316. Si no me equivoco, es de 316, que obedece a lo que vendría a ser la punta de 5 milímetros. No estoy diciendo que sean medidas comparativas, sino que más o menos viene siendo así el factor. Y después tenemos una punta plana de 6, y una punta pH 2. Esto ya está remanchado, recontrasabido, y ya creo que perdí la punta. En este taller las cosas tienen vida, muy probablemente no vuelva a encontrarla. Sí, acá está, había caído al lado. Bueno, a veces pica y desaparece. Bueno, ¿qué nos encontramos acá? Nos encontramos con... A ver, déjenme salir de una duda. Yo sé que sos gato. Yo sé que sos gato. Yo sé que sos gato. Está bien, perfecto. Bueno, como les estaba diciendo, nos encontramos con que acá tenemos los 4 usos bien definidos. Damos vuelta a la punta acorde a lo que necesitemos usar. Y acá vamos a tener dos útiles que se tienen que dar los mismos factores que comenté en la unidad anterior. Para completar los otros dos usos, bueno, acá vamos a tener un hexágono de 8 milímetros o 5,16. Quería sacarme la duda si era una u otra, pero bueno, las dos llaves entraron y son llaves nuevas, así que... Y de este lado vamos a tener un cuarto. Esperen porque esto tiene una posición que si no... Ahí está. De este lado vamos a tener un cuarto y de este lado vamos a tener 5,16 u 8 milímetros para, bueno, poder apretar o aflojar alguna tuerquita, que como dije se tienen que dar varias condiciones para que estos útiles de dicha medida se hagan solidarios. Pero bueno, a veces uno queda con por ahí la necesidad de la herramienta y la utiliza como se pueda, ya presentada, descripta la herramienta a grosos modos, bueno, con el grip característico de los destornilladores total, cómodo, permite imprimir torque. Quizás no, tendría que compararlo con el mango de un pH 2, pero se lo ve un poquito más machoso, como para imprimir un poquito más de torque. Quizás es una percepción mía, pero se lo ve un poquito más grande.
No les digo que se asemeja quizás al mango de un pH 3, pero está entre uno y otro. Tendría que compararlos, quizás sean las mismas 40. Simplemente este es un video presentación de las herramientas, ya se pone en toma de contacto. Y por último, este que me pareció el más entretenido, como el más divertido para mostrar, que es el bueno, destornillador trompito crique, que viene con el portapuntas, que esto bueno, traba y queda ahí. Ahí está en la posición de bloqueo. Vamos a girar el dial, si es que me lo permite. Ahí está. Vamos a girar el dial y vamos a tener la posibilidad de apretar. No sé cómo lo están viendo ustedes, pero bueno. El crique parece bastante sólido. No sé si es mi unidad o es un factor común, pero está girando excéntrico. Está girando excéntrico respecto del mango. Pero bueno, a ver, tengo acá justo un... No, una mala percepción mía. ¿Qué me hubiese gustado? Que esto venga este elenquito de puntas, que contamos con 3, 6, 7 puntas, 7 puntas. Este pequeño elenquito de puntas venga en un útil aparte y este mango sea macizo. Me hubiese gustado, de hecho, alguno que otro que yo tengo de estas características, generalmente saco las puntas, lo relleno con masilla y lo tapo. Y queda pesado, me gusta ese balance de la herramienta. Bueno, curiosidades que uno por ahí a veces le gusta realizar. No me gusta que sea hueco. El mango hueco no me gusta. Me da la sensación a que esto es endeble, si bien no lo es, pero quizás si a uno lo agarra entusiasmado con el trabajo, lo puede llegar a vencer. Tenemos dos puntas Torx, no de seguridad. No trae su agujerito en el medio, pero bueno, no deja de ser útil. La verdad, una linda herramientita. Me veo tentado a poner un tornillito, pero bueno, no, eso ya lo ven en otros canales. pH 0, pH 1, pH 2, debe ser plano de 5, plano de 6. Y bueno, acá tenemos las puntas Torx correspondientes a T10 y debe ser un T15 este, si no me equivoco. Sí, me equivoco, un T20. Bueno. Está calculado que son las medidas que más se usan o que más se asemejan a las longitudes de esta herramientita, obviamente. No, va bien, la verdad que... Vamos a ver cómo se comporta a lo largo del tiempo. Al margen de lo que les comenté, que llegaron justamente, prácticamente, justa y prácticamente, las mismas... acá tenía toda la descripción de las puntas. Bueno, al margen de que llegaron prácticamente las mismas herramientas, pero en Jadever, que va a estar interesante para hacer un video comparativo, ver si verdaderamente es que es la misma herramienta de distinto color.
haber, me quedé pensando en una cuestión del destornillador, va a haber un elenco de tubos que compré de la mano del distribuidor de Bremen. Vieron que acá al taller hace unos meses empezó a venir un distribuidor de Bremen que yo ya conocía de otra época, el Coco Ardiles. Lo que pasa que no me había estado vinculando porque bueno, compraba otras marcas, después Bremen la podía conseguir fácilmente en la bulonera donde yo compro. Pero bueno, mediante los estados de WhatsApp. Así que nada, me encariñé con un juego de tubos que no es de la marca Bremen. Después les mostraré de qué marca es. Y he comprado algunas otras unidades que también, bueno, se merecen estar en el canal y en toma de contacto, dado que hay varias dudas sobre destornilladores, pinzas, llaves francesas, llaves combinadas, ni hablar. Por lo pronto, lo que les puedo decir, un amigo me preguntaba, un amigo de esta camada nueva que ha entrado, ¿qué marca de destornilladores sugiero yo? Yo lo que estoy usando, y es mi marca cabecera en cuanto a destornilladores, hasta tanto encuentre algo mejor o la marca pierda calidad o se dispare exponencialmente en precio, es la marca Bremen. La marca Bremen en destornilladores a mí me ha dado excelentes rendimientos y excelentes resultados. Después, bueno, podría venir una marca Ruhlmann, una marca Robust. Robust hay que ver bien qué modelo se está trabajando. Yo hace un tiempito no estoy haciendo toma de contacto de Robust. Tendría que ir y comprar algunas unidades en Easy como para poder hablar sobre seguro de que siguen los estándares de calidad. Pero bueno, nada, me dediqué a probar Dijue, me dediqué a probar en Top. Y después cualquiera en tercer lugar de las unidades de las dos Santísimas Trinidad, en Top Inco Total, Watfow, Dijue, Hadeber. La verdad que todas han dado buenos resultados. La diferencia es económica, en calidad no hay demasiada diferencia. En calidad no hay demasiada diferencia. Incluso herramientas de la marca Dijue me han salido mejor que alguna de la marca Total. Pero bueno, son factores que se dan producto de toda esta movida, llamémosle, de importación que se está gestando. Bueno, no hay demasiado más para agregar en cuanto a este tipo de herramientas. Este también va a formar automáticamente parte de una toma de contacto. Queda con un peso considerable, una herramienta de fuste. El uso de esta herramienta es 8 en 1, si bien son 3, 6, 7 puntas. Y bueno, vamos a contar con el ya afamado útil de un cuarto, que bueno, en algún momento quizás a alguno le sirva, y se va a agradecer que tenga ese tipo de posibilidades. Después, bueno, hecha la presentación de los destornilladores extraños, que por otro lado, de todos los que encargué, van a empezar a llegar y los voy a tener que mostrar. Están los flexibles, es un destornillador tipo resorte flexible, que la unidad
flexible por sí, la unidad flexible por sí misma, en cuanto a tubos, no me ha dado demasiado resultado. No me ha dado demasiado resultado. Pero vamos a ver cómo se comporta en un mango de destornillador. Yo, haciendo un poco de memoria y de recuentos de herramientas que he probado, tengo esas unidades en Watford, que han ido muy bien. Lo mismo que el destornillador portapuntas. Cuando yo compré el, el elenco de destornilladores prácticamente completo, o sea, viene un elenco definido, pero viene lo que se puede llegar a utilizar en su gran mayoría, desde los trompitos a los destornilladores en Z, o destornilladores en L, como le quieran llamar. También ha venido el portapuntas. Tengo el Watford portapuntas. Así que bueno, nada, esa aclaración la quería hacer. Y bueno, no vamos a hacer esperar demasiado la devolución final, ya final, de esta herramienta, que es la pinza universal multifunción o alicate universal multifunción de la marca Brina, 8 pulgadas y media. Lindo filo en lo que es el segmento de corte. Da la sensación de que sería de lo denominada alta palanca. Olvídense de lo que es Trigane, no se parecen. Es una herramienta bastante funcional. Tiene sus detalles. Por ejemplo, si le diéramos relevancia a las orejitas para utilizar la herramienta en altura y engancharla, bueno, por estos agujeros no pasa más que un hilo de coser o quizás un hilo de pizza. ¿Se acuerdan cuando la pizza se ataba a la caja? Bueno, habría que mejorar eso, cosa que a mí no me interesa, pero a los que les interesa, a los reglamentaristas, acá no pueden enganchar nada. Después tiene un muy buen filo, como pinza cumple. Yo he pelado algunos que otros cables. Viene para un uso desde 0,75 a 6 milímetros. Y créanme que si lo posicionan en el filo, vamos a decir, iba a decir en el agujerito que corresponde a la medida del cable, no les marca en absoluto lo que es el cobre. Pibes que recién empiezan, les puede llegar a servir y servir bastante y utilizarla y que la herramienta dure. En manos de un profesional, obviamente va a andar también, no tiene ninguna limitación la herramienta. ¿Qué es lo que va a pasar en manos de un profesional? Y que quizás la herramienta, su vida útil, se vea quizás un poco más limitada, producto del uso constante y repetitivo. Bueno, para los que no vieron nada, les aclaro que acá va un resorte horrible, acá un volvete que queda la herramienta así. La verdad que no sé ni dónde está el resorte, pero bueno, lo saqué desde que la compré, porque yo tenía planeado comprar el elenco, pinza de punta multifunción, alicate multifunción, pinza universal multifunción, Hadever. En la casa de electricidad no tenía Hadever. Si la comercializaban, se había vendido, bueno, yo ya venía manija, me compré la de la marca Brina. De paso, sale un poquito de lo común, sale un poquito de lo que uno está mostrando quizás permanentemente en el canal. 19 pesos fue su costo. Y para el pibe que recién empieza, bueno, ¿hay opciones más económicas? Sí, obviamente, hay opciones más económicas.
yo por ahí en esa plata compraría un elenco de pinzas comunes, pero bueno, está el electricista que se siente muy cómodo pelando cables con el sistema pelacables. Y bueno, a disfrutarla, muchachos. Confiable resultó ser. Confiable resultó ser. Se puede trabajar cómodamente con 220 volts. Yo la he estado utilizando en esas condiciones, en esas características. Ustedes saben que yo no corto la luz para determinados trabajos, no corto el suministro eléctrico para determinados trabajos, y la aislación ha cumplido. Esa R que se ve ahí, yo al principio pensaba que indicaba el lado, ¿vieron? LR. No, bueno, es una R que está en los dos lados. Me preocupa, dado que también es roja y negra, que tenga algo que ver con Ronix. Pero tómenlo como de quien viene. Tómenlo como de quien viene. No le estaría sumando a la herramienta Brina que Ronix tenga algo que ver en ella. Todos saben, o bueno, muchos saben, la paupérrima experiencia que hemos tenido acá en el canal con Ronix. Tengo algunas herramientas Ronix sin mostrar, a la espera de que alguno ose probarlas. Y bueno, después veremos si su devolución sobre la herramienta es real. Así que bueno, nada. En mi rango de favoritas, la que manda es esta. La Inco, 8 usos. Que esta sí verdaderamente no ha pelado un cable, no ha cortado un tornillo con los orificios, nada. Me gusta la geometría de la pinza. La verdad que no es una pinza de punta, pero tampoco es una pinza universal. Nos permite llegar a lugares intrínsecos. Pero bueno, a veces un leve teflonado que se sale, no tiene demasiada resistencia a la oxidación, pero sigue siendo una de mis favoritas de este tipo de herramientas, si bien no me gustan. Tengo una jubilada que se cansó de trabajar, porque se cansó. Tengo esta en punga, que la estoy utilizando, y tengo una guardadita ahí por si esto no se volviera a repetir o si por esas cosas cambiase la calidad. Bueno, creo que para ponernos al día sobre determinados temas estamos bien, estamos más que bien. Me veo tentado a hablar de el Proyecto X o el Patriota o por ejemplo la Bicimoto con motor Minarelli, motor Zanela. Que bueno, algunos amigos pensaron que era una bicimoto de época y que yo simplemente la había puesto en marcha y la había usado. No, es una bici mountain bike rodado 24 que alguna vez me regaló mi abuelo en su retorno, mi abuelo materno, mi abuelo Facio. Bueno, los que siguen los videos ya conocerán la historia del abuelo. Me regaló la bicicleta al momento de terminar séptimo grado. Y a la semana que me la regaló la corté y le empecé a poner el motor. Tenía 12 años. Después de ensayo-error, logré que funcione y funcione bien. De hecho, en una época de mi vida, año 2019-2020, decidí ponerla en marcha. Le cambié los aros, pero por una cuestión de decir le cambio los aros, obviamente limpié el carburador, que
la nafta que había quedado dentro era de la que se evapora, no de la que se engela. El bidoncito que ven atrás, eso no era así. El tanque formaba parte del cuadro. Cuadrado, netamente cuadrado. Pero claro, se ha ido picando y perdía. Entonces le puse un bidoncito atrás, que con esos 2 litros llegué a Luján y volví, no había gastado 1 litro de combustible. Y bueno, la puse en marcha y decidí emprender el viaje hasta Luján, a ver cómo iba. Pero no ver cómo iba en el sentido si era algo, porque yo me he cansado de andar en esa bicimoto. Quería ver qué tal era porque para mí, cuando tenía 12, 13 años, eso fue un desarrollo genial. De hecho, el cuadro, como ha comentado el amigo Gregorio, ha sido reforzado en varios lados. No por la potencia, no por la potencia, porque creo, si bien por el rodado, la relación de piñón, corona y demás, daba 65 kilómetros por hora, pero no era algo que uno por ahí pedaleando no llega a 40, no sé, se me ocurre, no tengo mucha idea la velocidad de un ciclista, pero yo he ido rápido en bicicleta. Y bueno, no por la potencia, pero al cortar la estructura del cuadro, eso era un flan. Bueno, yo mediante algunos cálculos he ido reforzando con lo que tenía. Lo que pasa que claro, ya se la ve pintada, pero bueno, había caños que eran de una piletita de natación. Me acuerdo que una vez en una casa encontré todos los caños, más no las lonas. Me los traje, no, acá, al tallercito que tenía en la casa de mi vieja. Empecé a hacer, bueno, refuerzos. Después me di cuenta que no era tanto reforzar en forma exterior, sino que había que reforzar el cuadro en forma interior. Y esto van a entender muchos, otros quizás no, pero a veces las estructuras mecánicas es bueno reforzarlas por dentro. Eh, Llegué a esa conclusión una noche de insomnio, porque yo me acostaba pensando en lo que iba a hacer durante todo el día, vivía pensando en lo que iba a desarrollar, en lo que iba a hacer. Y yo digo, esto lo tengo que reforzar por dentro, con varillas de construcción que tienen cierta flexibilidad y resistencia a la torsión, y lo he reforzado todo por adentro. Bueno, obviamente no recurrí a lo que quizás otros hubiesen recurrido, que es que el motor obre de cuadro. No, yo quería que el motor pueda salir en forma independiente, sin alterar la estructura de la bicicleta. Fue ensayo error, las ópticas, llamémosle, las que no eran tales, eran 2 faroles de los que usan las cajas de los camiones. En la avenida Vergara había una casa de accesorios, donde obviamente al ser una avenida y hay mucho tráfico de camiones, vendían faroles de camiones, farolitos rojos, verdes, bueno, los clásicos naranja. Y esos eran de semi-remolque. No sé si notaron, muchos amigos quizás sí, que cuando un camión lleva semi-remolque tiene que tener 3 luces rojas atrás y 2 luces blancas adelante, para indicar el largo del vehículo que uno por ahí se va a, digamos, dar a la tarea de avanzar.
Pero bueno, la logré hacer andar. El motor yo lo saqué de un Gilera Sempre. Gilera Sempre. Que no es otra cosa que el Gilerita Fanti, pero con otros plásticos, otras cachas. Nada, era lo más parecido a un 110. Me encantaría ver algún Gilera Sempre original. Me acuerdo venía con el velocímetro. Bueno, Gerardo, un compañero de la primaria, tenía uno, se pegó un golpe espectacular, lo dobló por todos lados, se lo compré por monedas, pero a mí lo que me interesaba era sacar el motor. Así que bueno, en base a ese motor, después de ponerlo en marcha, llamémosle en el banco, que no tenía en aquel momento, me di a la tarea de presentarlo en el cuadro de la bicicleta. Como yo he contado en alguna otra época, contaba con gente que no me ayudaba, pero me tiraba puntas. Por ejemplo, Héctor, el bicicletero, me ha puesto algunas cosas en claro de cómo, de por qué, y ha quedado funcional. Ha quedado funcional. Bueno, está parada en el mismo lugar. Ya si la quisiera poner en marcha y la quisiera hacer andar otra vez, tengo que sacar otra vez el carburador. Ya está, eso va a quedar así, ya fue. Pero bueno, es una historia bastante interesante. Tiene muchas aristas. Nació de la necesidad de que a mi vida llegó una bicicleta, pero yo ya quería andar en moto. Y bueno, ante la imposibilidad de comprar una, que ni siquiera era una moto, era un ciclomotor, bueno, lo tuve que hacer. Lo tuve que hacer. Lo cómico fue en el peaje, en los dos peajes, hasta Luján, que me dejaron pasar, pues, ¿cómo te cobro? Sos una bicicleta, no deberías estar acá, no tenés casco. No, para andar en bicicleta no necesito. Pero tiene motor, sí, pero 48 centímetros cúbicos. Bueno, anda. Fue una situación así. Me acuerdo que en aquel momento todavía estábamos en pareja con la madre de mis hijas. Ellas ya me estaban esperando allá. Bueno, hice el asado. Tengo fotos con la bicimoto ahí en la basílica. No porque la basílica me importe, sino porque es el icono de Luján y bueno, tiene que estar. Después por ahí si la encuentro la subo a la comunidad. Y después les contaré un poquito más en detalle la historia de el proyecto X, o como bien bautizó el querido amigo Miguel, dado que arrancó porque ese proyecto yo lo tenía en la casa de una de mis ex, no podía seguir ahí porque obviamente se había desarrollado acá en el taller con mi sobrino dejó de venir, la idea era otra, la idea era hacer un karting, vieron que yo tengo esa deuda, yo quería hacer un monoposto, las resumo, después les hago el video bien. Yo quería hacer un monoposto, que salvando las distancias, copiar algún fierro de la década del 60, 70, bueno, dos ruedas atrás y que la butaca tenga espacio como para correrla e ir aumentando la cilindrada acorde el crecimiento de mi sobrino y acorde, bueno, vaya agarrándole la maña. De ahí se desvirtuó completamente, producto de que una vez soldé una estructura, un pilar C, en un lugar donde no correspondía, ya mi sobrino no venía, bueno, decidí darle esa forma que más que un monoposto me quedó como el cuadrado de Peduzzi para los memoriosos del TC. Pero bueno, quedó andando, quedó funcional. Eh, tenía todo lo que un auto tiene. Todo.
Hay algunos videos que se ve que cuando prende la baliza baja un poquito la luz del tablero. Es porque eso está pensado para una batería de 12 por 50. Yo ahí lo tenía en marcha con la corriente que genera obviamente el estator del motor 110. Ya eran muchas luces, entonces apagaba una, prendía otra. Pero con la batería queda todo andando como si fuese un auto. De hecho tiene limpia parabrisas. Yo eso lo he vendido, producto de que acá ya me ocupaba espacio. De la Ponderosa lo tenía que sacar, porque lo llevé a la Ponderosa. Cuando se recuperó la Ponderosa, a mí eso me mataba 2 pájaros de un tiro. ¿Cuáles eran esos 2 pájaros? Sacarlo de donde yo lo tenía y llevarlo a un lugar que yo ya empezaba a marcar territorio. Porque tenía ese fantasma de que estos morochos, bueno, vuelvan a intentar buscar revancha y yo no estar ahí para poder dársela. Pero bueno, ese es un resumen. Después les haré el paso a paso. Si lo tengo que desarrollar hoy de nuevo, con el diario del lunes, todos sabemos, pero le hubiese puesto un elastiquito atrás, dado que al momento de doblar, yo lo he manejado, lo he usado, lo manejaron mis hijas. No subo los videos porque no me gusta que se vean mis hijas acá en YouTube, producto de la cantidad de enemigos que uno tiene. Y bueno, el único que osó cruzar una línea toma leche del pico todas las mañanas. ¿Qué va a hacer? Pero bueno, no vamos a entrar en intimidades de Gabo, que embarca carne por popa. ¿Qué va a hacer? Así que nada, lo han utilizado mis hijas. Yo si lo tuviese que modificar, que era lo que les estaba diciendo, le hubiese puesto un elastiquito atrás, aunque sea 2 hojas de elástico de Fiat 600 o algún autito chiquito, 2 hojitas y una cajita de dirección, porque eso iba a ser la dirección de un karting. El karting dobla en media vuelta para un lado y para el otro. Una cajita de dirección que se haga solidaria, porque tenía hasta marcha atrás ese autito. Poniendo en punto muerto la palanca y apretando en el tablero un botón, una corona que había montado sobre el eje de la rueda tractora, porque traccionaba una sola, obviamente, si no iría de cola permanentemente. Había montado una corona de Fiat 600 con un burro de Fiat 600 y con la batería daba marcha atrás el autito. Pensándolo bien, en esa rueda que giraba loca, podía haber montado todo el sistema marcha atrás. Me pareció prudente poner todo en un eje, qué sé yo. Se terminó, lo terminé, lo logré armar, se vendió, yo ya lo tenía acá, pero afuera, y un día se me dio por publicarlo. Fue difícil ponerle precio, pero imagínense que lo vendí a lo que hoy vale una moto 150 0 kilómetros. Sin motor, el motor me lo quedé. Una moto 150 0 kilómetros que un chico, bueno, mediante los regalos de la abuela, de la madre, ahorros de él, por ahí no estaba para una moto 150, pero bueno, se quería comprar una moto, el padre le dijo, comprate ese autito y andá armándolo y de paso te entretenés, a vos que te gusta la mecánica. No había nada que armarle, poner la batería, un motor que tenía todo para ponerlo, o sea, cualquier motor 110 lo colgás ahí, le pones la cadena y ya está, apretás los tornillitos, le conectás la manguera, el cablecito de acelerador, está en marcha. Había que hacer el montaje
montaje de un motor 110, que era la primera opción que yo cuando proyecté que eso sea una especie de monoposto, por no decir un karting. Ustedes saben que tengo una deuda pendiente grande con el karting, pero que tipo de 90 kilos arriba de un karting. Pero bueno, nada, creo que hubiese sido un buen piloto, o al menos un buen tester. Sí, en este caso sí, porque son pocos los que se animaron a ir tan rápido en determinados lugares como he ido yo. Y créanme que antes no usaba anteojos. Y no veía. Pero bueno, disculpen si en algún momento me jacto de, de algunas de mis cualidades. No se olviden que yo ya no tengo abuela. Pero bueno, nada. Después les desarrollaré bien las dos historias. Porque es jugoso y hay mucho que si bien uno lo ve listo y no es lindo, no es nada, pero hay laburo ahí, hay laburo ahí. Fue difícil, como dije, ponerle precio, muchas horas de trabajo, mucho costo de materiales, las dos ventanillas de Fiorino. Yo tenía una usada y tenía los vidrios rotos, pero yo ya la había presentado en las puertas y sabía que funcionaba. Entonces compré dos, después tuve que comprar una rueda completa delantera creo que era una Smash 110, producto de que la que yo había puesto, que tenía acá en el taller, tenía todos los rayos cortados. En fin, un montón de detalles. Tenía freno hidráulico con el disco en el eje. Y tenía freno a cable, que los dos estaban regulados y se hacían solidarios y frenaban. Frenaba adelante con cable y atrás con hidráulico. Había quedado algo que si bien no sé si era del todo funcional, porque les vuelvo a repetir, les hubiese hecho esas mejoras si las tendría que hacer hoy, pero por lo menos eso está hecho, o sea, hay que hacer las cosas para poder criticarlas. El que lo critica, primero tiene que hacer algo, y después tiene que hacer algo mejor, y después explicar cómo se llegó a esa conclusión. Entonces, bueno, qué sé yo. No me jacto, pero lo defiendo. Algunos diseñan cartucheras, otros hacemos que determinadas cosas funcionen. Si bien uno no inventó nada, porque autitos se fabrican todos los días y bici con motor se fabrican todos los días, pero cartucheras se fabrican desde hace años y no a los 40 años, a los 13. Está bien, el autito lo hice mucho después, ya había nacido mi sobrino. De hecho, yo medía en base a mi sobrino para ir haciéndolo crecer en cuanto a la posición de manejo con respecto a la butaquita y la pedalera y la potencia. La idea mía era terminar con un motor 150-200, que ya se iba a poner interesante, pero nada, me quedó el logro que lo manejaron mis hijas, Así que bueno, después para Coquito ya hay un 4 ruedas ahí esperando, tapadito, que por cuestiones legales todavía no maneja, pero de vez en cuando yo veo que está en distinto lugar. Así que nada, ya con eso les dije todo. Marqui, cosas de viejo zorro, de marcar dónde pisa la rueda con una tiza y que al ir a mirar está 5 centímetros más para un lado. Pero bueno, nada, mientras no se lastime. Gente, les mando un saludo. Esta noche seguro clavamos charlita. Les mando un saludo grande.